Muy buenos días. Vamos a iniciar el estudio del libro de Job. Hoy vamos a estudiar el capítulo 38. Pero haciendo un pequeño resumen del capítulo 37, hoy que tenemos casa llena, todos los ángeles del Señor han bajado a escucharnos. No todos los días pasa esto, ¿eh? Es un día especial. El capítulo 37 está hablando el sabio más joven, y es la continuación. Dice que Dios habla en truenos y declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Eso está en el 36, 33. Pero en el 37 es la continuación. Dice: su corazón salta, se estremece al oír esa voz de Dios. Versículo 3 del 37, ¿quién me lo quiere leer? Debajo de todos los cielos los dirige, y la luz hasta los fines de la tierra. Como el relámpago, ¿verdad? Que se oye, se ve primero la luz y luego el trueno. Dice: así es la voz de Dios. Cuando Él dirige su luz, la luz es Jesús. Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Así es. Entonces, este es muy importante. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Cuando escuchamos un trueno muy cerquita, se estremece nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Y nos quedamos como que en silencio. Dice que Él manda el viento del sur, el calor del sur y el frío del norte, que es como un soplido. Versículo 14, ¿quién me lo lee? Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Entonces le dice: escucha, detente tu forma de pensar y comienza a ver las maravillas de Dios. Eliú le está mostrando, inicia a mostrarle lo grande que es Dios. Y el 15, ¿me lo puedes leer, Caro, por favor? Sí. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Alabando a Dios por la creación de la tierra, del universo en el amanecer. El 7 es muy bonito porque dice: cuando alaban todas las estrellas el alba y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes se imaginan que todas las estrellas, como les decía, se encuentran ordenadas, alineadas a la voluntad de Dios, pero alabando a Dios todas las mañanas? O sea, a mí se me hizo esto así bien precioso, o sea, muy poético, porque como les digo, si Dios creó a las estrellas, si Dios creó cada cosa que hay en el universo, en nuestra constelación, y lo alaban, pues sería como el día de hoy nosotros, ¿no? Que estamos en esta mañana, o la gente que nos está escuchando, Elisa, Carmen, Irma, que estamos alabando a Dios, leyendo su palabra, y seguramente con una palabra de gratitud después, de agradecimiento, y también de que nos perdone, porque les decía, yo nunca he visto que algo de la creación del Señor sea desobediente ante Dios. Así que nosotros debemos aprender mucho de la naturaleza, que ellos se alinean a los planes y a la voluntad perfecta de Dios. Y continuemos viendo en el 8. El Señor es quien puso el límite al mar, ¿verdad? Ya lo hemos visto otras veces. Al océano le ordenó hasta dónde llegara. Volvemos a ver que el Señor ordena a su naturaleza. Y en los versículos 9 y 10 vamos a confirmar esto, si me acompañan, a Proverbios 34. Es la invitación a esta sabiduría que vemos. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 34, por favor.
subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Sí sabes. ¿Sí sabes? Así es. Aquí confirmamos que ¿quién hizo todo eso? Nosotros hoy sabemos que es Dios quien lo hizo, pero lo sabemos y a veces se nos olvida, ¿no? A veces pensamos que estamos en una rutina de la vida diaria, de nuestros compromisos personales, de nuestros intereses personales, y pensamos que pues, está hecho porque está hecho. Y dejamos de pensarlo, dejamos de razonarlo y dejamos de darnos cuenta que todo eso fue hecho y ordenado bajo el mandamiento de Dios. Así que toda la tierra, toda la naturaleza se rige porque Dios fue como marcó todos los límites. Cuando sales tú, estrella, cuando sale sol y cuando sale, hasta dónde llegan los límites. Entonces, en estos proverbios del 30 al 4 corroboramos eso. Y continúa Jehová con los cuestionamientos a Job. Este capítulo 38 es de eso. Todo el cuestionamiento a Job. Y dice el versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? O sea, ¿alguna vez en tu vida has dado órdenes a que salga la aurora? ¿Que amanezca el día? ¿Cuándo, Alfredo, le has dado órdenes a la mañana? Sí, nunca, ¿verdad? Dice el 13, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos. ¿Alguna vez nosotros hemos dado alguna orden para que la luz se esparza en la tierra, para que los malvados se escondan, ¿verdad? Porque siempre la maldad es oscuridad, actúa bajo no la luz necesariamente. Entonces, en el 14 y 15 dice, ella muda luego de aspecto como barro bajo del sello y viene a estar como una vestidura. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Más que la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Bueno, en este 14 dice que la noche llega cuando tiene que llegar también. O sea, es una parte de las órdenes que Dios le da a cada una de las cosas naturales que hay. Entonces, esto lo leemos en Job 18:15. Vamos a irnos un poquito para atrás, porque estamos confirmando todo lo que Jehová le pregunta a Job y vemos que Job no responde hasta este momento. Dice el capítulo 18, versículo 15, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. ¿Sí? Entonces, con eso confirmamos que todo lo que dice Dios, pues es verdad. Y releamos el 16, por favor, Ricardo, ya en capítulo 38. Dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Ricardo, ¿tú has podido escudriñar el mar? Y sobre todo las fuentes del abismo. Ni mi colonia. Ni tu colonia, así es. Habrá mucha tecnología, pero sí o no se han dado cuenta que el hombre necesita una serie de equipo tremendo y hay una presión ya cuando se sumergen a unas profundidades que el hombre puede algunas descompensaciones causarle muerte. O sea, el hombre tiene límites. El hombre no puede escudriñar las profundidades del abismo. Y por eso también Dios le dice, ¿tú alguna vez has hecho eso, Job? ¿Tú sabes? O sea, porque cuando hemos llegado a ver algún reportaje de profundidades del mar, no se imagina uno esa oscuridad, esos abismos. Y Dios los conoce, a Dios le pertenecen, a Dios lo obedecen, ¿sí? Entonces, seguimos viendo el cuestionamiento y vamos a ver esta parte en Salmo
77, que es muy importante. Sé que estamos dando algunas concordancias, pero vamos a estar confirmando lo que Dios le está diciendo a Job, ¿verdad? Y también a nosotros, para que yo creo que si Dios nos cuestionara de muchas cosas, no podríamos contestar seguramente. Vamos a ver Salmo 77, versículo 16 y 18. ¿Lo tienes, Ricardo? Sí. Por favor. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraban el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Así es. Y si continuamos leyendo este salmo, nos vamos a dar cuenta que viene esa otra parte también. Entonces, con eso confirmamos que las aguas ven a Dios y temen, ¿verdad? Dice, los abismos también se estremecieron. Ustedes, por eso les decía, ¿se pueden imaginar que los abismos se estremecieran ante la presencia? Y no necesariamente la presencia, la voz. Ayer hablábamos de la voz. Y vemos aquí que dice, la voz de tu trueno estaba en medio de un torbellino. Así es, Dios se manifiesta siempre por medio de esa voz de jerarquía, de soberanía divina. Y hasta me llama mucho la atención, los abismos se estremecen. Entonces, la voz de tu trueno, de tus relámpagos, dice, alumbran la tierra, ordenan a todo lo que hay. Yo por eso digo, qué soberbia en el ser humano cuando pensamos que nosotros controlamos todo. Cuando bajo nuestros planes, nuestras habilidades, pensamos y decimos, mira, voy a hacer de esta manera estas cosas, voy a trabajar de esa manera, y pensamos ordenar nuestra vida, nuestros momentos, y luego todavía vamos más allá. Queremos ordenar a veces la vida de los demás o juzgar la vida de los demás. Entonces, a mí me sorprende porque con esto estamos confirmando y Dios le está diciendo a Job, este soy yo. ¿Me puedes responder, Job? Continuamos viendo el 17, ¿sí? Ya para ir terminando. ¿Puedes releerlo, Ricardo, por favor? Sí. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Así es. Y se lo pregunta así, ¿verdad? Declara si sabes todo esto. Dice, ¿has visto el misterioso abismo, ya vimos, del océano? ¿Has visto las puertas del reino de la muerte, Job? ¿No? ¿Quién ha visto aquí las? No, nadie las queremos ver, ¿verdad? Ahorita. ¿No? ¿Has visto las puertas del reino de la muerte? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? ¿Tú la tienes, Humberto? Con precisión. Hoy hay muchos métodos, ¿verdad? Para medición y mucha tecnología y satelitalmente están haciendo estudios. Dios no necesita satélites. Dios no necesita a varios, ¿cómo se llaman? Científicos de la NASA. Dios no necesita a nadie de ellos. Dios lo tiene todo bajo control porque Él es el creador, es su Padre. Entonces dice, dímelo si en verdad lo sabes, Job. O sea, yo siento que aquí Dios arremete a Job como si lo hubiera arrinconado con una serie de preguntas que, así como decir, ya no me preguntes. O sea, ya. Es una manera en que vemos, reafirmo la soberanía de Dios. No sabes nada, Job. Humanamente te sentías muy sabio, muy conocedor, quizá muy estudiado, quizá buena persona, pero no sabes nada. Y ante mí, pues no sabes nada. Y entonces yo dije, así tengamos 10, 15, 20 años de cristianos, 60 de edad, nuestra mente está cercada por un límite
tremendo. Entonces, en el 19, para ir terminando, si lo puedes releer, Coral, por favor. 19 y 20, por favor. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y de dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Y dice el 21, ¿tú lo sabes? Así, ¿tú lo sabes, Job? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. O sea, todavía se me figura que aquí Dios sin compasión le dice, ¿tú lo sabes, Job? ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? Eso le dice en el versículo 19 en otras palabras. ¿En dónde están guardadas? Ni siquiera lo sabes. Dice el 20, puedes llevar a cada una a su lugar, a su casa. Tú le puedes ordenar a la luz, al día, al sol. Ya métete sol, ya guárdate noche, ya guárdate oscuridad. ¿Sabes cómo llegar? Y el 21 le dice, ¿tú lo sabes? Pero no es pregunta, le está afirmando. Sí, es una afirmación, como dice, ¿tú lo sabes? ¿Sí? O sea, por eso digo, lo cuestiona, pero también lo está como afirmando, ¿tú lo Aquí le sabes? está diciendo, tú lo sabes. O sea, tú lo sabes, pues que ya, por supuesto, Ya lo habías nacido, y así estaba muy es. cercano a la creación. Así No es. como nosotros que estamos muy alejados. Alejados por el medio donde Y vivimos. entonces él lo sabía, ¿no? Y a pesar de que lo sabía, No lo... trataba. Es que es la parte que sí, efectivamente, les decía ya hace un momento, nos ocupamos de tantas cosas personales, de tantas cosas que tenemos en nuestra vida, que lo que menos a veces pensamos, ni lo apreciamos, Nunca reflexionamos. nunca reflexionamos. Nosotros nos levantamos y nos acercamos por la ventana y decimos, ya amaneció, ya anocheció, pero damos por hecho, nos hemos mecanizado, nos hemos automatizado, le planteamos a Dios una oración y protégenos, ayúdanos, pero nos hemos olvidado de esa parte que ahorita Dios le está preguntando, que le pregunta y le dice, tú lo sabes, ¿no? Como Coral bien lo dice, tú lo sabes. Entonces, muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y sorprendentemente Dios no respondió, como les decía, a ninguna de las preguntas que Job le hacía en todos los versículos, en todos los capítulos anteriores. Dios utilizó esta ignorancia de Job de alguna de las cosas, de que conoces las medidas de la tierra, por ejemplo, para mostrar, no para hacer quedar a Job mal, ¿verdad?, sino para mostrar su soberanía como Dios, como creador. Si yo puedo hacer esto, casi le está diciendo a Job, imagínate, si yo le ordeno al mar, si los abismos se estremecen cuando escuchan mi voz, ustedes no se podrán imaginar cuán fácil sería para Dios cambiar la situación de Job en un instante. O sea, eso es a lo que Dios lo está llevando. Job era indudablemente un hombre íntegro, recto, perfecto y sabio, pero de una sabiduría humana, que es una sabiduría limitada. Y vamos a ver esto en Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10 y 12. ¿Sí? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es. No, hasta el 12, sí, perdón. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Así es. Entonces, vemos que en esa parte confirmamos que ya también viene en Proverbios 1, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces,
Job indudablemente era un hombre recto, íntegro y sabio, pero ante la sabiduría divina, esa es totalmente distinta. Y no podía hasta este momento comprender Job algunos de los cuestionamientos que Dios le había hecho, porque, como les decía, Dios estaba mostrando su soberanía, su poder, su omnipotencia como Dios. Y recordemos que los caminos de Dios, la sabiduría de Dios es inescrutable, es incomprensible. ¿Quién de nosotros hemos podido comprender a veces los caminos de Dios para nosotros mismos? La mente de Dios, menos. Muchas veces, yo creo que todos hemos tenido a veces cuestionantes de algunas situaciones que pasamos, de algunas cosas que no nos son agradables. Sin embargo, con eso también para nosotros, y no solamente para Job, confirmamos esta parte, que sus caminos de él son perfectos y tenemos que someternos y guardarnos. Y para cerrar este capítulo ya 38, vemos que la creación habla de Dios, ¿verdad? Lo vimos ayer en Génesis. La creación habla de Dios, de la persona de Dios, del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. La creación revela la grandeza de nuestro Dios. En Génesis ayer vimos una parte, Él fue quien creó todo, lo que hay en los cielos y en la tierra y en todo lo que hay. Aquí vemos que Dios respondió a Job en medio de una tempestad, desde esa tormenta que acababa de desencadenarse, ¿verdad? Desde ese torbellino. Y Dios le estaba hablando como el creador de todo, el que le pertenece todo y el que es dueño de todo. Así que por medio de la creación, Dios revela su grandeza ante Job y también ante nosotros el día de hoy. Esa es la impresión que debemos siempre de tener y de creer, que Dios es el creador de todo y es la manera en que responde a Job. Como les decía, no le respondió a ninguna pregunta de las que Job tenía en oración. Simplemente le dice, ¿ves todo esto? Como lo vimos, tú ya habías nacido y ni siquiera lo sabes a veces, ni siquiera lo has pensado. Así que busquemos verdaderamente a Dios en su naturaleza terrenal que nos ha dejado, la cual podemos verla, de la cual podemos admirarla. Si no la vemos físicamente, hay muchos medios para admirarla y verla, pero sobre todo bajo su naturaleza divina. Busquemos y anhelemos siempre esa sabiduría, pero no esa sabiduría que adquirimos por medio solamente de títulos, de manera didáctica, de métodos, ¿sí? Busquemos esa sabiduría que viene de Dios y no solamente busquemos una palabra, una relación con Dios para que sea como algo sedante a nuestras necesidades, sino que busquemos a Dios como algo que sea siempre pleno. Y esto lo menciono porque desafortunadamente a veces hay una relación con Dios cuando hay necesidad, bajo intereses. Y cuando estamos, yo creo, en este camino, como los que estamos el día de hoy aquí o los que nos escuchan, debemos tener esa relación tan ferviente, tan apasionada y nunca mecanizada, nunca hacerla ordinaria, ¿sí? Hacerla cada vez más y más renovada, cada vez, y nunca dejemos de admirar, porque hoy con este capítulo comprendemos que Dios está en toda la creación y en toda la naturaleza, ¿sí? Y es donde Él muestra la soberanía. Pues hasta aquí es el capítulo 38. Démosle siempre gracias a nuestro Dios, no solo por todas las maravillas que vemos, sino porque comprendamos, que realmente comprendamos su soberanía y su majestuosidad. Así es como Dios responde, pero confronta a Job, ¿verdad?
Yo le decía ayer al pastor Ricardo, quería escuchar Job a Dios, ya lo escucho. Decía, quisiera tenerlo enfrente, ya lo tiene enfrente y se quedó sin palabras. Así que este es capítulo 38. Muchas gracias. Pero esta historia continuará mañana. Bueno, ¿algún comentario? Empieza a hablar Job. Decía Caro, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero la escritura dice que eran meses, que había estado en sufrimiento. Se había acabado las palabras por parte de los amigos. El último amigo, bueno, el último joven que se avienta era un joven. Y ya, el silencio de Dios. ¿Qué viene después del silencio? ¿Se acuerdan? Hay una parte, ¿quién me quiere ayudar a buscarla? Donde dice, y vino un torbellino, un ruido, un fuerte viento y no estaba él ahí. Y luego vino un silbido apacible y Dios habló. Si alguien me lo encuentra, me lo busca. Más o menos dice así. Pero aquí Dios habla en medio de un torbellino. Decía Caro, ¿por qué en medio de un torbellino? Si todo estaba en silencio ya, ¿no? Ya no había quien hablara, ya no había quien discutiera. ¿Por qué se presenta? Ahora, la pregunta sería, ¿fue la voz audible para todos o nada más para Job? Porque dice, Dios habla con Job. Dios habla nada más con Job. Sí, Dios habla, pero la voz la oirían todos. Por ejemplo, cuando Pablo se muestra la luz, ¿recuerdan? Todos vieron la luz. ¿Mandé? Solo él escuchó. Pero él solo escuché. Todos vieron el torbellino, tal vez. Pero ¿por qué dice en el versículo 2, quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y nos llevaste al capítulo 42. 42, 7. Y habla, ¿me lo puedes leer, por favor, alguien? Sí, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Entonces, en este momento, nada más le habla a Job y en el 42 le habla a los tres. Sí. ¿Sí? En el 42.3, ahí Job le pregunta, le dice, usa las palabras que usó aquí. Ah, sí, pero ese es al final. ¿Vale? Sí. Ajá, porque le dice, ¿y quién es ese que oscurece, no? Y entonces ya se adjudica que se lo estaba diciendo. A él, exactamente. Se lo estaba diciendo a Job. Parece. Ahí tengo dudas, pero parece que sí. Lo vamos a descubrir, eso es muy importante. Quedémonos con eso para el 43. Pastor, lo que decía es Primera de Reyes 19, 11 y 12. ¿Sí? Dice así, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces, ahí estuvo en el silbido apacible y delicado. Pero en este momento, en Job entra un torbellino. Entonces, Dios habla de diferentes maneras. No hay una forma. A veces te habla en silencio. A veces te habla en silencio en tu casa y se encierra tu cuarto. Y a veces te habla en un torbellino. Cuando oyes el trueno muy fuerte y dices, ¡ay! ¡Oh, Dios! Entonces te pones a reaccionar. Bueno, ¿qué más vemos? Fíjense, el versículo 3, también acuérdense de esto.
Este versículo lo vamos a escuchar al final del capítulo. Ciñe tus lomos, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Muchos de esos ya sabemos que viene, ¿va? Pero, ¿cómo aprende uno a hablar? Como Dios. No como Dios, sino aprende uno de Él. Como Pedro, ¿se acuerdan? Con Jesús. Cuando estaba detenido Jesús, le dijeron, ¿eres tú seguidor porque hablas como Él? Hijo, aprende de Dios. Y vamos a ver las contestaciones después. Por eso ese capítulo que nos menciona Humberto también es muy importante. Del 4 en adelante, ¿cómo te habla Dios? Una de las formas que te habla Dios es por preguntas. Por ejemplo, ¿para qué hace Dios preguntas? ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba el ciego? Le dice a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Pues estaba ciego, pues que vea. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace preguntas? ¿Con qué finalidad? En Génesis capítulo 3, cuando desobedece, vamos tantito allá. Cuando busca el padre Adán, capítulo 3, dice, donde dice, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿En el 9 me lo lees? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿No sabría Dios? Y es muy específico. ¿Dónde estás tú? Le hace una pregunta. Luego, la segunda pregunta. Versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego, tercera pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y entonces, cuarta pregunta. Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Entonces, en base a preguntas, saca respuestas. ¿Pero por qué? Si Él las conoce o no. Pero es misericordioso, o sea, no es acusador, no dice, tú hiciste. Fíjate, palomita. Porque te hace razonar sobre tu situación, ¿no? Nos hace reflexionar. Reflexionar. ¿Qué está haciendo la pequeña que entró corriendo? ¿Qué preguntas te ha hecho Dios a ti o a mí? ¿Alguna vez te ha hecho una pregunta? ¿Qué hiciste? A través de alguna prueba, tal vez, ¿no? Alguna prueba y dices, a ver, ¿estás haciendo bien esto? ¿Te hace preguntas? ¿Cómo te sientes? ¿Para qué son las pruebas? Para que volvamos a Dios y le demos la grandeza a Él. Para evaluarte, ¿va? Una prueba te evalúa en qué estado estás. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que le hace Job? Dios a Job. Muchas preguntas. Todo sobre la creación. ¿Por qué sobre la creación? Porque la creación habla de Dios, de la persona de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Porque dijo Caro que nunca reflexionamos, lo tomamos por un hecho. Cuando nacemos, respiramos y ya es parte de nuestra historia. O sea, ¿cuántas veces le ha dado gracias a Dios por el poder respirar? Hay un escrito que se llama El Memorándum de Dios, que es muy bello y que habla precisamente de eso, de reconocer el simple hecho de que respiro, de el viento, el cielo, y es como una hora de lectura más o menos, está más o menos amplio. Para Pero reflexionar. va traído toda la creación de Dios para concientizar. Para con nosotros, desde cómo funciona la sangre, cómo la lleva, cómo es como un ejército cuando entran algunos agentes externos. Todo, ¿verdad? Por ejemplo, la lluvia, ahorita que nos está lloviendo,
¿de dónde vendrá esta agua que nos cae? ¿Desde dónde vendrá? ¿Cuántos miles de kilómetros o cientos de kilómetros? Y la Escritura dice que Dios ordenó que se juntaran, como un concierto, ¿verdad? Que se unieran y Él les ordena a dónde van. Y descarga en ti, en tu tierra. ¡Qué increíble! ¿Quién puede entender los caminos que Dios puede marcarle a la nube? Nadie. ¿Por qué creen que el agua de lluvia es mejor para las plantas o para el jardín? Es agua natural, no contaminada, no procesada. Sí, pero tiene una explicación técnica. Porque el agua natural de aquí con que se riega, por ejemplo, el campo, el agua toma de la tierra, por debajo de la tierra, sustancias químicas que son nutrientes. Pero en las regiones hay falta de nutrientes. Entonces, por ejemplo, falta de hierro, ¿no? En tierras, o tierras muy calizas como el Valle del Mezquital. Entonces, esa agua no le va a dar los nutrientes necesarios para la planta, porque le hacen falta. Pero viene agua del Golfo o de Veracruz, de un lago, con otros nutrientes, y las descarga aquí. Y entonces la planta, la tierra se alimenta y le da a la planta. La sabiduría de Dios, ¿o no? Porque si fuera nada más agua de la región, queda uno raquítico, ¿eh? Por eso dices, llovió y se puso mucho mujer. Salieron las flores y todo, porque recibe otros nutrientes. Todo está perfecto, ¿verdad? En la creación. Ahora, las preguntas que le hace, esta es muy importante. La primera, ¿quién me lee el 4? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, ¿dónde estabas cuando yo fundaste? Cuando yo fundaba la tierra. Entonces, ¿dónde estabas tú? ¿Qué le está tratando de decir? Estás muy chavo, mano. O sea, no me vengas con que ya sabes todo. Porque el versículo 21, ¿quién me lo lee? Aquí es donde dijo Corán, que era una afirmación. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Dónde estabas tú primero? Y luego al final, si eres eso, eres inteligente, estabas conmigo. Y al final dice, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, ¿o no? Sí, ¿Qué le está tratando de decir? que no se haga, que se conozca. O sea, si tú sabes todo esto, pues entonces ya habías nacido cuando yo fundé la tierra. Entonces, ¿a quién te quieres Estás comparar? muy cercano a cuando yo fundé la tierra. Bueno, ¿a quién te quieres comparar? Todos son largos tus días. Entonces, fíjate lo que dice. Y es grande el número de tus días. Sí. ¿Sería grande el número de tus días de Job? En esta versión de Dios habla hoy, dice, debes de saberlo, pues tienes tantos años que para entonces ya habías nacido. ¿Ya habría nacido? No, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. ¿De qué edad? ¿40 años? ¿50 años? Ya estaba maduro. Maduritos. ¿Y Dios qué dice? ¿Acaso estuviste antes en la fundación del mundo cuando yo hice esto? Como que te hace reflexionar y te dice, no, pues no. O sea, fíjense, el versículo 7. ¿Quién me lo lee? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan, regocijaban todos los hijos de Dios. En tiempo pasado, ¿ah? Cuando eso, no estabas, ¿verdad? No lo estabas. Nos llevaste un salmo. ¿Qué salmo fue?
No, perdón, fue un proverbio. Un proverbio. ¿Lo puedes buscar? Cuando hay una parte ahí que dice, ¿acaso conociste a su hijo? O- no lo anoté. Y luego le dice, El 34. ¿qué dice? ¿De quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ándale, ¿cuál es el nombre de su hijo? Ya, entonces, ¿Job conocía el nombre de su hijo? ¿No? Por ahí es. Entonces, tú ya lo conoces. Acuérdese que Cristo viene mucho después, ¿verdad? Entonces, ¿acaso tú viste cómo encerraste en su puño las nubes? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Entonces te hace reflexionar de la grandeza de Dios y de lo pequeño que somos nosotros. ¿Por qué Dios está mostrándose a Job de esa manera? ¿Está enojado Dios? Pareciera que está enojado, pero simplemente le está mostrando quién soy yo. ¿Quién es Él, perdón? ¿Quién es Dios, verdad? Se lo está como recordando y afirmando. Sí, Job, no entiendes nada. Pero Job no entendía nada porque estaba en una situación difícil. ¿Cuál fueron las primeras palabras de Job cuando le dijeron que se acabó todo? Si Dios dio, Dios quita, Él sea la gloria. Y luego dice, me quiero morir y entra en una depresión. Y luego dice, mis amigos no saben ni lo que pasa. Job, ¿qué es lo que quiere? Quiero un apapacho. ¿Vale? Quiero un apapacho, o sea, sí, que es así como... Por eso le dice, fíjate, por eso le dice el Señor en el versículo 1, donde le dice, ciñe tus lomos, ¿dónde? Sí, como hombre, aquí está. Como varón tus lomos. Ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, Se cuestiona por qué le está pasando todo eso, pero no para qué le está pasando. Job Ajá. no sabe para qué. Todavía no lo entiendo. No lo entiende. Y eso es en una prueba, cuando uno pasa una prueba, un desierto, Quiere una respuesta. no sabe uno para qué. Una respuesta como lógica, como que le entienda. ¿Sí? Pero por eso le dice, ya estuvo de estar chillando y ponte como hombre. Te voy a enseñar. Ahora sí, te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y comienza a decirle. Porque Job había entrado en una etapa donde, pues ¿qué? Ya, me quiero morir. Entonces, no le está dando la gloria a Dios como se la dio al principio. ¿O sí? Sí, no, ya. Hay un video, se los voy a pasar, sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Un estudio de una persona, hizo un estudio de muchos. ¿Lo podemos pasar ahorita? ¿Te lo reenvío? Denme un segundo. Mientras Job está pensando en su muerte, porque dice que ya estaba al final. Denme un segundo. Mira acá, como lo presentan a Job. Es que igual aquí es así como cuando se cae tu hijo y le está haciendo como mucho el drama. Ajá, Es ese, ya, o sea, ya le vas a sacar el... ya, Ayúdese y vamos. ya estuvo bueno. Pero porque sabes que está bien. Ajá, está bien, sí. La verdad, Dios dice, aun cuando supuestamente estás tan mal, tú estás bien, porque yo te estoy Cuidado. cuidando. Bueno, se está mostrando a él como su padre, ¿no? Sí.
Ahora, si tú pudieras decirle a Dios algo, ¿qué le dirías? Gracias ¿De qué? de todo, de mi vida, de la vida de que lo conocí, de que lo estoy conociendo. Como la canción de Facundo Cabral, gracias a la vida. Aquí es gracias a Dios que me ha dado tanto. Ahí se lo pasé, ahorita lo ponemos. Bueno, ¿qué más vemos en Dios, en Job, en el discurso de Dios con Job? Acuérdense que él decía que ya estaba en las puertas del Seol, ¿va? Ahora, ¿qué hay que no se ha descubierto que dice aquí? Nos lo dijo Caro. Las ¿Quién prof- estaba a las puertas de la muerte? ¿Y las profundidades del mar? ¿O no? ¿Se fijan que no se ha llegado al fondo del mar? A la profundidad real, no. ¿No? Y se siguen encontrando nuevas especies marítimas, Sí. seres vivientes de diferentes formas, y en la oscuridad. Pero no, Adaptados a la oscuridad. ya salimos, la humanidad salió fuera de la Tierra, pero dentro de la Tierra no ha encontrado. ¿Y qué dice la Escritura? Tú has sido... Versículo 16, ¿quién me lo lee? Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. ¿Acaso? Si no lo conocemos, ¿qué hay que no conocemos que está guardado para los tiempos futuros? Versículo 17, ¿quién me lo lee? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Quién? Ahorita vamos a pasar un reportaje de alguien que estudió muchas personas que han muerto, ¿no? Que hizo un estudio muy profundo. ¿Y qué es la muerte? ¿Qué más vemos? Versículo 20, ¿quién me lo lee? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Habla sobre la luz. ¿A dónde va la luz? La luz y las tinieblas. Y las tinieblas. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con los rayos del sol, por ejemplo? ¿Se acaban? ¿O a dónde van? ¿Quién sabe el camino de ellos? Fíjense, el sol irradia luz a millones de kilómetros. Llegan a la Tierra. ¿Aquí se acaba? ¿No? ¿Quién puede descubrir eso? Ya con eso le matas a cualquier científico toda su historia. ¿Quién puede descubrir eso? ¿A dónde se va eso? ¿Qué secretos hay? ¿Qué otros secretos hay que no se han encontrado? Fíjense cómo dijo Caro que era una forma muy poética sobre el sol. ¿Dónde está? El versículo 12. ¿Quién me lo lee? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? ¿El 13? Para que ocupen los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Y de una vez el 14, ¿no? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. ¿Cómo es el amanecer? Como si fuera un vestido, ¿no? Que viene cubriendo todo el día y viene oscureciéndose hasta la noche. Así lo describe Dios. Con un aura primero, un tono rosado y va cambiando, o sea, Hasta que cierra el hombre también sus ojos a descansar. Despierta y cierra. Dice, por eso es como un vestido para el hombre, ¿no? ¿Lo tenemos?
y nos hubiera sincronizado el amanecer para que nuestros ojos se abran, igual junto con el sol, estemos en el transcurso del día y por la noche viene la oscuridad y nosotros también cierran para donde Es como si te vistieran en tu vida, ¿no? Tu día, como si te vistiera. Abres y cierras, ¿verdad? O sea, ¿qué forma de describir el día? Solamente Dios, ¿verdad? ¿Algún día lo habías visto así? Yo jamás. ¿Por qué? Dijo Caro, porque estamos acostumbrados. Sale el sol, qué bonito el sol, sale la luna, qué bonita la luna y vamos. Solo haces mecánica. Pero piensa que vivían en el desierto, no había luz, se alumbraban por fogatas, pasaban en la noche. Entonces ellos veían el amanecer, lleno de estrellas, ¿no? La multitud de estrellas. Y el anochecer cómo se oscurecía y cómo salía la luna. Entonces ellos terminaban su día, ese día. ¿Lo tenemos? Vamos a apagar la luz, ¿no? Sí.